Biar y sus historias. 185 aniversario. Cabildo sobre el voto anual y perpetuo hecho a María Santísima en acción de gracias por haber librado a esta villa de la terrible enfermedad del cólera morbo. En la villa de Biar, a los 8 días del mes de diciembre del año 1834, juntos y congregados en esta sala capitular, los siguientes: don Vicente Joaquín Just y Chabelí, alcalde mayor por su majestad de esta villa; don José Luna Bellot, Antonio Román y Ferriz, y Vicente Maestre y Albero regidores; don Joaquín Ferrandis y Martínez, y Diego Arnau y García, diputados; don Miguel Ferrís y Richard, y José Antonio Castelló, síndicos, procuradores generales y personero. Mayor parte de los componentes del ilustre ayuntamiento de la misma, con asistencia de don José Espasa, cura párroco; don José Albero, decano y archivero; don Francisco Candela, síndico del reverendo clero; y el reverendo padre guardián fray Buenaventura de Castalla, del convento de esta. Dijeron que sería faltar a sus sagrados deberes si se omitieran el dejar en una memoria para la posteridad venidera que eternice el gran beneficio que María Santísima de Gracia ha dispensado a nuestra villa, salvándola del terrible azote o enfermedad conocida con el nombre de cólera morbo indiano, y que tantas víctimas ha sacrificado en su furor. Pero antes de explanar tan grande favor, conviene trazar un breve y ligero bosquejo del origen de la enfermedad y velocidad con que cadaverizaba. El monstruo destructor del cólera principió a manifestarse y a ejercer sus estragos por el mes de agosto de 1817, en Gesoza, ciudad situada en el centro mismo del delta del Ganges, sacrificando unas 6.000 víctimas en los 6 primeros días. Sin embargo, de una emigración general, con la circunstancia que unos en el momento de ser atacados caían cadáveres como si fueran heridos por un rayo, otros morían al cabo de una hora, pero a menudo después de 4, 6 o 12 solamente. Sin cambiar en su naturaleza o esencia ni el modo de cadaverizar, esta plaga tan aflictiva en el transcurso de tiempo, 15 años, se deja ver en la mayor parte del mundo habitado, y devoró millares de víctimas sin respetar sexo ni edad. En el año 1833 se presentan algunos puntos de nuestro continente español, testigos de esta verdad por la desolación que sufrieron, como son Huelva, Sevilla, Badajoz, Granada y otros pueblos comarcanos a estas ciudades, en donde la furia de la enfermedad arrebató víctimas a discreción. Cesó la llegada de los primeros fríos y en el mes de junio de 1834 redobla sus esfuerzos y con la velocidad del rayo se extiende por toda España, cadaverizando a su furor en el espacio de 4 meses más de 100.000 víctimas, según cálculo aproximado. Ya se oyen por estos vecinos los lamentos que levantan al cielo los hijos de Villena, Benejama, Bañeres, Castalla y otros pueblos limítrofes a este, porque el monstruo del cólera les arranca de sus casas, padres, madres, hermanos, parientes, amigos, sin que en tal conflicto puedan tener más consuelo que el enviado por la mano de Dios. Afligidos, pasmados y confusos, los vecinos de esta villa, con tan desgraciables y tétricas noticias, agitados y cuasi exánimes, buscando medios para librarse de tan despiadada furia, no hallaron otro medio más humano que acogerse al amparo y protección de su patrona y madre María Santísima de Gracia, fiados en los grandes favores y beneficios que de tan grande y soberana señora tiene recibidos en todos los tiempos, desde tiempo inmemorial. En efecto, por deliberación de este ayuntamiento de 13 de julio último se resolvió bajar en procesión de rogativa a nuestra santa imagen, trasladándola desde su ermitorio a esta iglesia parroquial para tenerla más a la vista, e implorar con más frecuencia su infinita piedad y misericordia, como se verificó el mismo día. No fueron frustradas sus esperanzas y aclamaciones, pues aunque los lamentables efectos de aquella enfermedad se fueron aumentando por instantes, y que no dejaran de experimentarlos por algún tiempo, todos los pueblos arriba citados circunvecinos a este, María Santísima nuestra patrona, que siempre está a la vista de nosotros y de nuestras necesidades,
y aflicciones parece haber querido manifestar un brillante rasgo de su poder y beneficencia para con esta villa, poniendo a sus inmediaciones un antemural resguardo, para que aquella no pudiera transmitirla, ni ofenderla, ni aun a ninguno de sus vecinos, porque aunque muchos de estos, buscando sus vidas y sus negocios, se hallaban en otras poblaciones, en las que la referida enfermedad hacía indecibles estragos a su vista, ni siquiera uno ha perecido. Portento, dicha, felicidad, que acaso no podrá contarse de otro pueblo. Pero habiendo ya calmado aquella fiera enfermedad, agradecida esta villa y sus vecinos a tan loable beneficio, no saben cómo rendir las gracias a María Santísima, su patrona, más que ofrecerla sus tiernos y humildes corazones, llenos de gratitud, regocijo, alegría, acordando que desde luego se suspendan las rogativas, vistiendo a María Santísima de gala, y que se ponga a la pública veneración troncando los lamentos, ruegos y súplicas en gracias, bendiciones y alabanzas, añadiendo por de pronto el corto obsequio de que en el día siguiente a la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, 26 de los corrientes, se le celebre una misa, cantada y se le prodigue un sermón de gracias y alabanzas, y concluido se cante un solemne Te Deum. En la misma tarde se saque en procesión general acompañada de soldadesca y repetidas salvas, y en la tarde del domingo siguiente 28 se devuelva a su santo ermitorio, haciendo como desde ahora hace este ayuntamiento en nombre y cabeza de este vecindario, solemne voto de subir todos los años perpetuamente a visitar a María Santísima de la Gracia en su santo ermitorio, en el mismo día 13 de julio en el que se aclamó su protección, en donde se le cantará una misa y se predicará un sermón de alabanzas a expensas del fondo de limosnas que se recogen de todos los vecinos para el coste de la festividad que anualmente se la regocija. Todo ello en agradecido recuerdo y para que se eternice la memoria de este grande, portentoso y milagroso acontecimiento, para que dicha soberana y reina continúe colmando a esta villa de felicidades, bendiciones y que jamás repliegue de sobre sus vecinos el manto de la divina gracia y de su infinita misericordia y protección. Y lo firmamos de que certifico firma y rúbricas de los componentes del Cabildo. El orden de las fiestas que se vienen celebrando en dicho día 13 de julio consisten en subir al santuario el reverendo clero, autoridades y pueblo en general para celebrar una misa de acción de gracias cantada con sermón, por haber sido librada esta villa de la antedicha enfermedad. Por la tarde tiene lugar la fiesta cívica, la cual se compone en poner un porrat. Luego se celebran carreras pedestres y saltos, finalizando con unos bailes populares. La fuente de esta documentación está sacada del libro del historiador local Biar, Origen de las Fiestas de Moros y Cristianos 1980, Francisco González Mayá, alias Colauet, apodo con el que se le conocía por el diminutivo del nombre paterno Nicolás. Al día de la fecha se sigue respetando y celebrando el solemne voto, aunque los actos se concentran en la tarde de cada 13 de julio. Este año de 2019 se celebrará el 185 aniversario de aquel lejano cabildo, celebrado en la sala capitular del Ayuntamiento de Biar, en la que los responsables del pueblo tomaron el acuerdo de festejar perpetuamente a su patrona como reconocimiento de amor por el amparo y protección con el que la Mare de Déu de Gracia protegió a todos y cada uno de sus hijos, aunque estuvieran ausentes en aquellos aciagos años de 1834 y posteriores, en la que la temible epidemia del cólera morbo indiano asoló a medio mundo y que Biar se salvó gracias a la protección de María Santísima de las Gracias, siendo este hecho el origen de la conocida Festeta del Cólera. Biar, año 2019. Fuentes, libro Biar, Origen de las Fiestas de Moros y Cristianos de Francisco González Moyá. Wikipedia.